nuevo viejo, nuevo porque en realidad todavía acá ni se aplica, pero es algo que data de los años 90, así que tiene bastante tiempo, ya está bastante cocinado, a pesar de que, bueno, al no estar implementado, faltan algunas cuestiones principalmente que están asociadas a el descubrimiento de los problemas que se van a ir presentando cuando se vaya a implementar, que ya surgieron muchos y ya se han ido corrigiendo. Pero bueno, por lo menos acá en Latinoamérica todavía estamos medio lejos de la implementación de IPv 6 por cuestiones de que todavía se puede seguir asignando IPv4. Bueno, vamos a comenzar un segundo. La idea es, si pueden, vayan levantando el simulador, el RBL. Ahí les voy a mostrar sobre cuál vamos a trabajar. Ahí está. La idea es trabajar sobre este práctico. El práctico es archivo, abrir plantilla, práctico básico de IPv 6. El enunciado de este práctico, que en realidad es para que a ustedes les quede un registro de los comandos y de lo que se va realizando, prácticamente es una copia de lo que van a tener en el de tarea, pero que la idea es que les quede un documento de los comandos que se utilizan y cómo se hace para la configuración de IPv 6 y qué comandos se usa para probar y demás. Tienen un documento ya expuesto en el aula virtual. Ese es el documento que van a tener que completar. Como siempre, les doy una semana para que lo puedan desarrollar. La idea es que, bueno, ahora lo vamos a ir haciendo un poco en conjunto, por eso les pido que levanten el simulador, teniendo en cuenta que al momento de realizar un parcial, que todavía no tenemos la fecha estable, digamos, de cuándo va a ser, pero lo que sí requiero es que es muy probable que tengamos alguna configuración o que tengan que hacer algunas configuraciones en el RBL y que tengan que hacer eh, ¿cómo es que se llama? O sea, obtener resultados y esos resultados pasarlos a un documento, ¿sí? Por eso necesito que lo hagan, necesito que ustedes también trabajen del otro lado con su simulador, porque vamos a tener actividades sobre esto y vamos a evaluar sobre esta herramienta, ¿sí? Así que por favor, habilítenla, levántenla, así podemos trabajar sobre este práctico en particular. ¿Dónde está el práctico? El práctico que vamos a trabajar, denme un segundo, ahí saco, está. Estaba viendo lo último que les había dado Cecilia, y acá en el 4K1, en la parte práctica, tenemos aquí, configuración de IPv 6, RBL, ese es el que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Este PDF, bueno, cuando hagan clic lo va a bajar. Yo creo que ya lo tengo abierto, si no me equivoco. Sí, por acá lo tengo. Es este práctico, que en realidad lo único que vamos planteando acá es algunas cuestiones de justamente inconvenientes que se presentan, las soluciones, cómo se debe desarrollar para realizar un ping de tal tipo, si es una dirección de enlace local, si fuese una global, bueno, digamos, va jugando un poco con eso y encontrándose con algunos inconvenientes, como para ir entendiendo un poco el formato, la sintaxis, perdón, que tienen que ir usando para hacer las distintas pruebas, ¿sí? Bueno, IPv 6 de por sí ustedes ya han estado trabajando y viendo en el teórico, y IPv 6 viene a resolver un problema que se detectó, como dije anteriormente, en los años 90, y que se avisoraba el tema del agotamiento de las direcciones IPv4. Como ustedes bien vieron con Cecilia, el mundo está dividido en 5 regiones, y de esas 5 regiones nosotros pertenecemos a una, que es el LACNIC. El LACNIC, que es Latinoamérica y el Caribe, que una de las sedes principal del LACNIC está en Uruguay, y a través de ellos es que se hace la distribución de las direcciones IP, ¿sí?
está justamente, bueno, el RIR es el que hace la distribución en estas regiones, y estas regiones son las que hacen las distribuciones después, posteriormente a sus clientes, que son proveedores y demás, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que me dice Leo? Le falta... a qué te Hola, referías? Sí, Leo, ¿todo bien? decime. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? No, porque me costó bastante entrar, porque yo, no sé, yo tenía el link de la autogestión, en donde normalmente entro, y tenía 5 números y probé 1000 veces y no podía entrar, y empecé a probar, digo, siempre manda 6 números, y empecé con el uno y justo era agregué un número más y pude entrar con la contraseña, digamos. Pero Me faltaba un ¿a número. dónde? Perdóname, no te... ¿A la En el, autogestión? en el autogestión, en el link, bueno, entré al link y me pide una contraseña para entrar a la sesión de Zoom. Y la contraseña que pasaste en Ah, el autogestión en el que yo eran... puse en autogestión falta un número, decís vos. Exactamente. Ajá, Por eso tardé tanto en entrar. bien. ¿Y el resto? ¿Cómo tuvieron problemas, chicos, también ustedes? Nosotros igual, profe. Yo por lo menos tuve que Bien, agregar el uno. bien, o sea que, a ver, díganme, así ya mismo lo corrijo, porque puede haber alguno que no se haya dado cuenta. Denme un segundo, era para ver si sabían modificar las cosas, claro, como diría. Claro, A sí. ver, Adivinar denme un segundo, contraseñas. entonces, párate, porque si tuvieron problemas todos, probablemente haya muchos que todavía no sepan. Encima está lentísimo. A ver. Bueno, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, calculo, de cuarto año, así que me harían el favor de compartirlo, por favor, al problema ese, Sí, porque yo estoy... ahí están escribiendo en el chat que Ah, Matías está comentando que un compañero bien. lo descubrió y le avisó el resto, por eso se Bueno, conectó. buenísimo, buenísimo, Matías, o quien lo haya descubierto, buenísimo, porque debo haber copiado y justo pegado y se ve que se me escapó algún valor, algún número, o borré sin querer, y ahora no estoy pudiendo entrar. Estoy en autogestión, pero no estoy pudiendo acceder a la administración de materias, que macanas. Bueno, gracias a quien lo descubrió. Buenísimo. Bueno, gracias, Leo, no te entendí, discúlpame. Bien, entonces, la idea es realizar un trabajo práctico sobre el de IP versión 6. Como les decía antes, en este caso se ha distribuido el mundo, digamos, en distintas regiones. Esto está asociado también a que la división esa resolvía el problema de lo que es, de lo que es las IP versiones 4 para poder distribuirlas correctamente. ¿Sí? A ver si me deja... no me deja ni modificar. Bien. Bien, ¿dónde me decís que le falta? Perdón que vuelvo sobre el tema, así queda, por las dudas, alguno no esté en el chat. En la administración, El código de acceso le falta un uno al uno al último, último, Leo. exactamente, sí. Un uno al último, a la contraseña. Buenísimo. Denme un segundo. O sea que tampoco es que son demasiado seguras las contraseñas. Según que tengas una parte, capaz que ya alcanza. Bien. Algunos se puso así fuerza bruta y le pegó justo con el uno. Y Bien, sí, ahí yo está, arranqué con el ahí uno. ya lo republiqué nuevamente. Claro, por eso. Bueno, ahí lo republiqué, vamos a ver si sale porque está lentísimo el autogestión. Bueno, Sí, ahí se modificó. sí, ahí está, listo. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, estas 5 regiones que tenemos divididas, lo que, digamos, el planteo fundamental, ya van a ver un poco más adelante cuando vean con Cecilia 6DR y la parte de enrutamiento. Eso permite que, bueno, por ejemplo, en toda la zona de Latinoamérica y Caribe se concentra un rango de direcciones IP de tal forma que uno puede resumir, puede hacer, como hacemos, como vimos con el tema de la parte de red y parte de host, bueno, es como que podemos encontrar una familia de un montón de direcciones. Entonces, eso facilita o achica las tablas de enrutamiento. Esa es la ventaja que tiene justamente la división terrestre. Pero además, también se dividieron las IP versiones 6. La IP versiones 6
digamos, ya no existe más y por lo tanto, digamos, no tenemos el problema de que no vamos a poder asignar dirección IP porque está algo así como no sé cuántos millones de direcciones IP por centímetro cuadrado de la Tierra, o metro cuadrado, no me acuerdo exactamente, pero la verdad que es una barbaridad la cantidad de direcciones que hay. Pero bueno, digamos, con el tiempo esas direcciones se van a ir consumiendo cada vez más. Ustedes tengan en cuenta que a todo se les pone un IP, a las cosas se les pone un IP, y por lo tanto esto va haciendo que consuma mucho más. Uno mismo en este momento está a lo mejor con un celular que tiene un IP, con una notebook que tiene un IP, pueden tener un reloj que tiene IP, pueden tener zapatillas con IP o un lavarropa con IP, y bueno, y así empezamos a tener un montón de cosas en un circunscrito en un espacio muy pequeño. Entonces, va a haber muchas direcciones IP, ¿sí? Vamos a ver y vamos a necesitar muchas direcciones IP. Así que IPv 6 de alguna forma ya trae esa solución. Además de que, como vieron, achicó la cabecera, y eso, digamos, de alguna forma lo facilita, es mucho más dinámico porque puede crecer, digamos, de acuerdo a la necesidad, se le pueden agregar justamente opciones de acuerdo a lo que se necesita, y aparte, bueno, es innata la seguridad en el mismo protocolo, ¿sí? Entonces, ya es como que se solucionan muchas cosas, ¿no? El gran problema que tenemos es el poder implementarlo, ¿sí? No podemos de un día al otro decir, bueno, vamos a implementar IPv 6 y ya está. ¿Por qué? Y porque primero necesitamos que todos los dispositivos soporten IPv 6, los nuestros, los de los residentes, podemos llamarle. Después necesitamos que nuestros proveedores nos den todos los esquemas necesarios o mecanismos de trabajo para que pueda funcionar IPv 6. Esto hablo de enrutamiento, hablo de gateways y todo lo que se necesita para que un paquete pueda fluir por toda la red de Internet. Y eso conlleva, quieras o no, un costo muy alto, debido a que hay que o adaptar equipamiento o hay que cambiar equipamiento. Entonces, a ver, vamos a ser sinceros, y acá vamos a tener 4G por un buen tiempo, porque 5G todavía no han amortizado 4G, menos se van a la red a invertir en 5G, ¿sí? Entonces, en esto pasa lo mismo, ¿no? O sea, se han invertido en módems y dispositivos que ya están implementados por toda la ciudad, por ejemplo, y no se van a ir a cambiarlo para pasar a IPv 6, ¿sí? ¿Dónde obtienen ellos la ganancia? Entonces, va muy ligado de una cuestión bueno, de la ganancia que puede obtener la empresa que tiene que invertir en ese equipamiento. Entonces, IPv 6 por ahora está verde acá, ¿sí? Está muy verde, y además de que IPv4 en Latinoamérica todavía siguen quedando, independiente de que el LACNIC trabaja con un cierto esquema de que no a cualquiera le da IPv 4, no cualquiera le da IPv4. Y bueno, obviamente que como hay todavía IP4 para seguir asignando, es como que hay una cierta tranquilidad, ¿sí? El tema es que el resto del mundo, principalmente el área de la RIM, ya está asignando direcciones IPv 6. Entonces, el tema es que bueno, vamos a quedar en algún momento atrás si no nos ponemos las pilas, ¿no? Pero bueno, esto el tiempo lo irá diciendo, ¿no? Bien, y todo este esquema nos lleva a que, bueno, de alguna forma nosotros tenemos que conocer IPv 6. En la materia de redes es necesario porque no solo IPv4 es lo que está, sino que IPv 6 también lo tenemos. Si ustedes analizan en su propio equipo, en la línea de comando, van a ver que su equipo tiene una dirección IPv 6, porque lo más seguro que tengan habilitado el protocolo que viene por defecto en los Windows, está por defecto. Y bueno, obviamente que ya estaría funcionando con eso. Eso es lo que se denomina dual stack. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de trabajar con los dos protocolos, con IPv4 y IPv 6. Por el momento, vuelvo a insistir, tu proveedor te está dando servicio con IPv4, no con IPv 6. Entonces, seguimos trabajando con IPv4. El cambio va a ser muy interesante, porque realmente IPv 6, ya el solo hecho de tener mucha mayor cantidad de bits y ser un paquete más pequeño en cuanto a o sea, que la cabecera no sea tan compleja, y las decisiones van a ser mucho más rápidas, vamos a notar el día que cambiemos todo a IPv 6
que vamos a tener más velocidad. Esa es la realidad, vamos a tener mucho más velocidad, además de que los procesadores van a poder trabajar mucho más rápido porque van a recibir paquetes para procesar más grandes, ¿sí? O sea, más adaptados al tamaño, por ejemplo, a 64 bits. Entonces, bueno, pero esto va a llevar tiempo, ¿sí? Por ahora está medio verde la cosa. Bueno, un poco esta introducción era para que ustedes fueran levantando el simulador. La idea del simulador es realizar el práctico, vuelvo a insistir, archivo, abrir página, abrir para la plantilla, el práctico básico y versión 6. Este práctico va acompañado de esta tarea va acompañada, obviamente, del PDF que les decía anteriormente. Acá lo tengo, estaba viendo recién lo que les había dado Cecilia. ¿Sí? Y fíjense en este práctico, bueno, tenemos que ir completando los paso a paso que se van a ir realizando, ¿sí? ¿Cuál es la idea del trabajo práctico? La idea del trabajo práctico es que ustedes hagan la prueba, ¿sí? O sea, digamos, vayan leyendo lo que están haciendo para saber el comando ese, qué acción es la que realiza. Entonces, en una actividad donde yo ya no les voy a dar los comandos, porque acá ya les vamos dando los comandos, y yo entiendo que esto lo pueden ir copiando y pegando, ¿sí? Y que si quisieran hacer de alguna forma la trampa, uno copia y pega y no hace el práctico, pero vayan haciendo el práctico porque, y vayan ejecutando el comando, equivóquense en la sintaxis, porque en algún momento cuando les pida una práctica, no les va a estar dando estos comandos, ya le vamos a dar simplemente las acciones a llevar a cabo. Entonces vayan relacionando un poco las acciones con lo que uno va viendo, ¿sí? Y que de alguna forma va generando la habilidad para que ustedes sepan cuál es el comando a ejecutar en cada instancia, ¿sí? En el caso de los Linux, cuando ustedes lo ejecutan, no está el IPv 6, eso lo van a ir viendo acá, pero no está el IPv 6 habilitado, el kernel no tiene en ese momento habilitado el IPv 6, entonces van a tener que habilitarlo, ¿sí? El práctico les va a ir indicando todo lo que ustedes tienen que ir haciendo e ir desarrollando eso, ¿sí? Lo van a habilitar, después les va a ir haciendo hacer algunas pruebas, algunos ping, van a trabajar sobre la dirección local, ¿sí? Van a trabajar sobre la dirección local, y a medida que van a ir trabajando sobre esa dirección, van a ir desarrollando van a ir viendo algunas preguntas y en sí mismo también van a estar las respuestas acá para entender qué es lo que va sucediendo. Estos prácticos están realizados de tal forma que sean totalmente autocorregibles, o sea, la idea es que ustedes lo vayan haciendo, obviamente, y lo vayan pudiendo verificar de acuerdo a las contestaciones que van dando. Independiente de eso, está el comando, ¿sí? Por eso les decía anteriormente, les estamos dando el comando y ya saben cuál es el comando que hay que poner, porque el punto indica eso, ¿sí? Pero bueno, es un práctico que tiene muchos puntos, ¿sí? Pero son para hacer un análisis en particular. Bien, la idea es que en este caso lo vamos a ir haciendo en conjunto, o sea, la idea es que ustedes me vayan acompañando, lo vayamos haciendo, que sea, digamos, la idea es que puedan participar haciendo preguntas, ¿sí? Y lo vayamos realizando. Seguramente no lo vamos a llegar tal vez a terminar, porque me voy a detener en algunos lugares y vamos a charlar sobre algunos puntos, pero bueno, es una propuesta, digamos, como para irlo trabajando, ¿sí? No los quiero separar, o sea, porque una propuesta era tal vez separarlos en equipo y que lo vayan haciendo, pero con eso iban a trabajar ustedes y nos iba a ser bastante dificultoso meternos y ver, digamos, con cada uno las dudas, porque no va a dar seguramente el tiempo. El práctico en este caso, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, para cuando lo quieran realizar, yo en este momento todavía no lo ejecuté, ¿sí? Antes de ejecutarlo, lo que voy a hacer es habilitarle una tab para poder capturar con WhatsApp en el switch, si es que en algún momento veo la necesidad, ¿sí? Y le voy a generar una tab. Recuerden que la tab lo que hacía era enchufar el switch a la máquina local, en este caso, que es el VirtualBox, de tal forma que yo pueda después levantar un Wireshark y capturar la tab 1, ¿sí? Entonces voy a saber cuál es el tráfico que hay dando vuelta aquí, ¿sí? Bueno, una vez que en mi caso yo tenía la idea de levantar esto, si ustedes lo levantaron no se preocupen, porque una vez que lo levantaron ya no le pueden agregar la tab 1, porque eso es parte solamente en tiempo de diseño, no lo pueden hacer cuando está en ejecución.
Pero bueno, no importa, digamos, porque en realidad no es parte del práctico, digamos, eso, simplemente lo hago para agregarlo, porque por ahí puede ser que en algún momento quiera hacer algún tipo de captura en particular, ¿no? Es por lo único. Bien. Bueno, denme un segundo. Mientras va levantando, por favor, fíjense si ustedes lo levantan. Los que tengan problema, vayan avisando o no, porque tienen que tener, recuerden, este simulador andando, porque van a tener que hacer trabajo sobre esto, así que es importante que lo tengan, ¿sí? ¿Cómo hizo, profe, para arrancarlo? Disculpe. Sí, cómo no. Vas a archivo, pones abrir plantilla. Una vez que abriste la aplicación, le pones play. Me dice selecciona un dispositivo, ¿puede ser? ¿Tengo que seleccionar todo? No, no tenés que seleccionar nada. No debería darte eso. Va, no sé qué no Y sé a qué mí tal. también. A mí me pide que seleccione uno y no me parece habilitado el Play. Pero que seleccione uno, pero ¿dónde están parados? A ver, ¿no están en propiedades? Acá abajo Sí, están en hablando. propiedades. Pero el play lo tienen acá arriba, chicos, ¿no? Sí, sí, pero está como inhabilitado. Si el play está inhabilitado es porque ya lo han hecho andar. Lo que tienen que hacer para poder ver es doble clic en los dispositivos. Ah, está bien. A ver. Bien. Si ya le pusieron el play es porque lo han arrancado, ya le dieron el RAM. En algún momento le dieron el play. Eso arranca, pero no les muestra los dispositivos, no los levanta para no hacerlo más pesado, porque a lo mejor vos querés levantar toda la topología, pero solamente querés configurar un solo equipo. Entonces no levanta todos los dispositivos. Si ustedes quieren, lo que tienen que ir haciendo es doble clic sobre cada dispositivo y eso les habilita aquí abajo cada uno de los equipos con su consola. Ya a esta altura no pueden cambiar las propiedades. No pueden cambiar las propiedades porque ya está corriendo, ¿sí? Ahí me dejó, profe. Sí, no, yo no ¿Cómo? sabía que hay que apretar los dispositivos, profe. Y ahí pude. Bien. Bueno, digamos, si no sabían que tenían que apretar los dispositivos, entonces es muy probable que nunca hayas hecho un práctico todavía con esto. Y por No, eso... no me acordaba nada más. Disculpe. Bueno, está bien, está bien. Vamos a suponer que te habías olvidado mucho. Bien, Álvaro. No hay problema, no hay problema. No sean drama. No hemos estado haciendo prácticas sobre esto, salvo la que han hecho con Leo y la presentación que hicimos, así que quédense tranquilos. Sí, digamos, una vez que ustedes lo ejecutan, ¿sí? Pasan al modo de ejecución de la aplicación y tienen que levantar haciendo doble clic sobre cada dispositivo. El switch no tiene configuración. Este switch no, el azul no, el verde sí. Ven que tampoco ya veo la solapa de dispositivos, ¿no? Pero el verde sí tiene. Bien. Ahí pudieron, Álvaro y Lucía, sí, ¿no? Ya lo pudieron encontrar, ¿no? Sí, Sí, profe. gracias. Era eso nomás, perfecto. Bueno, una vez que uno está en cada dispositivo, digamos, siempre recuerden, la clave siempre es la misma, es root, es R-O-O-T, no hay otra clave, y ya ahí puedo empezar a manipular, digamos, el equipo, ¿no? Bueno, la idea obviamente es manipularlo de acorde a lo que me va indicando el práctico. Este práctico, vuelvo a insistir, dice exactamente lo mismo que dice el PDF. La idea es que uno va viendo el PDF y va viendo que tiene que completar y va completando, por ejemplo. Así como acá dice, por ahí puede ser que los números de pasos me hayan quedado mal, pero bueno, el paso 1, verificar si la interfaz de TH0 está habilitada en PC1, comando, ¿sí? Bueno, obviamente que estamos hablando de ese comando que está aquí, ifconfig, que es el que voy a terminar colocando acá. Vuelvo a insistir, pueden copiarlo, pueden escribirlo, pueden hacer como quieran, digamos. Eso no me interesa, a mí me interesa sí que este documento les quede para un repaso rápido, porque digamos, es poco raro que levanten el simulador, la máquina virtual y todo esto para ponerse a leer el práctico, entonces de esta forma les queda el práctico con los comandos que usamos, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, también, digamos, como una cuestión de facilidad, ahí les muestro lo siguiente. Supongamos que entramos al equipo servidor y yo quiero ver acá la configuración.
¿sí? Una forma de copiar y pegar que tienen para pegar en la consola, para que sea algo más rápido, es en Linux cuando ustedes pintan, eso lo que acaba de hacer es copiar en el portapapeles, ¿sí? Eso lo que acaba de hacer es copiar. Entonces, para pegar, por ejemplo, si yo quiero pegar esto vamos a suponer, a ver, un tipo blog de notas, no sé, a ver si, no era ahí, era acá, a ver si lo abre. Ah, no, no es clip, no quería, no, ya sé. A ver dónde está oficina. De la pucha. ¿Sí? Si presionan el botón del medio del mouse, la ruedita, ¿sí? Que ya hoy botón no existe, son todas rueditas más botón, les va a pegar lo que ustedes copian, ¿sí? Eso es lo que hace, por ejemplo, en un archivo, ¿no? Ahora, el tema es probable que si lo copian de acá y lo quieren pegar fuera de la máquina virtual, del Linux, del Debian, en el PDF directamente en el Windows, probablemente no se los pegue. ¿Por qué? Porque va a depender cómo instalaron el VirtualBox, si le agregaron a esta máquina virtual las extension, las extension addition, que son justamente para permitir copiar del portapapeles de la máquina virtual a la máquina local. Bueno, depende de un montón de cosas esas. Si no, la otra opción que les queda es directamente abrir en la máquina virtual ¿cómo se llama? La autogestión, y bajan de ahí el archivo y bueno, lo manipulan directamente en la misma máquina virtual. Y para pegar en la consola no alcanza solo, ¿ven? O sea, siempre recuerden lo siguiente: este archivo, esta tarea es un archivo de texto editable. O sea, uno puede tranquilamente, ven, yo puedo volver a escribir aquí, ¿sí? Escribir y borrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a escribir en la consola, no se olviden, por ejemplo, si yo pinto, ¿sí? No se olviden primero de hacer un clic con el botón izquierdo para seleccionar la consola. Si no, están parados aquí. Una vez que seleccionaron la consola, si ustedes quieren pegar un comando acá, se hace con la tecla Shift y el botón del medio del mouse. Esa es la manera rápida que tienen para pegar en la consola, ¿sí? Entonces hacen Shift y el botón del medio del mouse. Y con eso pegan en la consola, ¿está bien? Pueden copiar el texto y pegar así en la consola. Entonces ahí ya podemos tranquilamente comenzar a ejecutar los comandos, ¿sí? Esto lo aclaro porque, obviamente, digamos, lo ideal es que lo escriban para que en su cabeza se vaya acomodando la sintaxis, ¿sí? Fíjense que el comando es ifconfig, vamos a ver que en Windows es ipconfig, no es lo mismo, y hay una diferencia muy grande entre ambos comandos, porque el ifconfig permite la configuración de la dirección IP en el equipo, en cambio el ipconfig no lo permite. ¿Está bien? En la línea de comando no lo permite. Ya para modificar una IP por línea de comando en un Windows necesito el uso de la PowerShell, ¿sí? Y ahí sí pueden modificarlo. Pero en este caso el ifconfig es prácticamente lo mismo en cuanto a la salida que el ipconfig. Les muestra el mismo resultado, ¿sí? Bien, el ifconfig es el primer comando que nos permite hacer la primera verificación. Es un diagnóstico. Esto es parte del diagnóstico. Esto nos permite decir, por ejemplo, al mirar esto, de que no tengo ninguna interfaz habilitada, porque tengo solamente la LO. La LO es la de loopback, es una interfaz de loopback. De acuerdo, ¿se acuerdan al IP 127.0.0.1, que lo han visto? Esa dirección es la dirección que permite probar si mi equipo tiene la pila de TCP/IP funcionando y habilitada. O sea, si están las librerías levantadas, en este caso, si el kernel va a poder reconocer esta dirección, ¿no? Y toda la pila de TCP/IP necesaria. Que esto es encapsulamiento y desencapsulamiento que tiene que hacer el equipo. Bueno, esta loopback ya está arriba, porque por defecto entra a funcionar, pero yo podría averiguar cuáles son las distintas direcciones con las que yo cuento, ¿sí? En este caso, bueno, en el práctico no lo especifica, pero fíjense si ustedes ponen ifconfig -a, que es de -all, ¿sí?
lo que van a terminar viendo son todas las interfaces que ustedes tienen habilitadas, ¿sí? Entonces acá me muestra que tengo también la ETH0, ¿sí? Tengo también la ETH0. Bueno, les voy a pedir que me aguarden un segundito. Leo, ¿estás Sí. ahí? Un segundito. Estoy. Sí, justo tengo un problemita. Podés de última continuarle si querés, indicarle cómo levantar las interfaces y bueno, el mockprop. Dame un segundo, ahí vengo. Dale, y si no hacemos como hicimos la otra vez, chicos, si alguno ya tiene levantado el simulador y se anima a continuar, lo vamos haciendo juntos, lo vamos guiando. ¿Les parece? Pero el ¿Querés que tema es que comparta pantalla? sí, el tema es que lo necesitamos a Fabián para que nos dé permisos. A ver, detener la compartición del participante. A ver, déjame ver. Ahí está. A ver, fíjate si puedes compartir, Lucía. No, 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 No no me tenés, permite. no te deja permiso. Bueno, a ver, denme un segundito, porque justo ahora entré con con mi otra sesión de Linux y no tengo preparado el simulador, pero ya lo busco rápido. Ustedes vayan resolviéndolo. El ejercicio es simple, tienen los paso a paso. Eh, a ver, tienen que habilitar los módulos de ipv 6 y les van a enseñar en el paso a paso cómo lo van a ir configurando a las interfaces. A ver si acá lo tengo. Parece que sí. Denme un segundito que se levante. Quiero ver a ver si yo puedo compartir, porque si estamos en la misma, si no. Ah, sí, a mí sí me deja. A ver. Bien. Ahí están viendo el simulador. Sí, sí. Sí, Bueno, voy a abrir plantillas. ¿Cuál era? ¿El básico o el básico 2? No recuerdo cuál. El básico solo, ¿no? Sí. Muy bien. Le vamos a dar play. Hola, Creo hola. que Ahí estoy, Leo. Ah, bien, bien, bien. Perdón, Perfecto. pensé que se me iba a complicar más la cosa. Discúlpenme, chicos, las improlijidades, pero cuando uno está dando clase en un sector donde no es totalmente abocado a lo académico, pasan cosas en la familia también. Sí, más vale. Perdóname, Leo, Bueno, justo estabas levantando. no pasa nada, no pasa nada. ¿Querés Bueno, que lo siga yo? Así, dale, dale, seguilo vos. Yo ya dejo bueno, compartir. dale. Ahí pongo yo, comparto. Bien. ¿Se está viendo ahí, por favor, el RBL? sí se ve. Bárbaro, gracias, Lucía. Bueno, les decía, con ipversions, con ifconfig -a, lo que estamos haciendo es listar todas las interfaces, ¿sí? O sea, seguimos diagnosticando, seguimos viendo qué tenemos o qué no tenemos. En este caso, estamos viendo que tenemos una interfaz que es una ETH0, o sea, tenemos una placa de red, que tampoco está configurada, porque no estamos viendo que tenga dirección IP aún, ni ipv 4, ni tampoco estamos viendo nada que sea parecido a una ipv 6, ¿sí? Al menos ese tipo de información no la estamos viendo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Para darse cuenta si tenemos normalmente una dirección ipv 6, lo que tendríamos que ver es algo así como esto, pero que diga inet6. Y deberíamos ver una dirección ipv 6. Bueno, si no la estamos viendo, es porque significa que aún no está habilitado ipv 6 en el kernel. Lo primero que vamos a hacer es, si yo pongo de vuelta ifconfig solo, no aparece el ETH0, entonces necesito levantar esa interfaz. Eso se hace colocando justamente la interfaz, ¿sí? Y la opción de up, ¿sí? Up, down, para subir o bajar. Ahora sí, con solamente hacer ifconfig me aparece la Ethernet, ¿sí? La interfaz. Bien, al no ver el inet6, no tengo dirección ipv 6. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? En un Windows sería algo así como habilitar el protocolo en ipv 6. Yo voy a ir mostrando por las dudas, a ver.
como para irme echando con otra, no me gusta que quede solamente acá, fíjense, esta es de la máquina local mía, si yo pongo acá propiedades, acá tenemos esto, ¿sí? Protocolo de Internet hiperversión 6. Bueno, habilitar o deshabilitar esto es decirle que a esta interfaz que levante o baje todo lo que está relacionado a hiperversión 6. Por defecto, esto está normalmente habilitado, ¿sí? En Windows está normalmente habilitado. Por eso es que si yo hago en la línea de comando, ¿sí? Hacemos en la línea de comando y ponemos un ipconfig en Windows, ¿sí? Voy a ver que, por ejemplo, tengo una dirección hiperversión 6, ¿sí? Ahí estoy viendo un hiperversión 6. ¿Por qué? Porque está habilitado. En cambio, en este caso, en el Linux, estamos viendo que no tenemos nada asociado a hiperversión 6. Ahora vamos a ver cómo se ve, en realidad, en un Linux, toda la parte de hiperversión 6. Fíjense, si hacen el comando modprop, que lo que va a hacer es justamente levantar un módulo, ¿sí? El módulo necesario para que pueda interpretar y pueda habilitar hiperversión 6, simplemente ponemos modprop IPv6. Con esto lo que hicimos fue levantar, ¿sí? Todo lo que está asociado, en este caso, al protocolo de hiperversión 6. Entonces ahora fíjense la diferencia. Si yo ahora ejecuto el comando ifconfig, vamos a ver que se nos agrega esta línea, ¿sí? Inet 6, en ambas se agregó el Inet 6, ¿sí? Bien, y mi gran pregunta es, ¿de dónde sacó? Si yo no le configuré ningún IP, ¿de dónde sale este número? A ver, repasémoslo del viernes. Con la, Sí, Micaela. con el número random o con la O Santiago, no sé quién está hablando, pero se lo escucha muy bajito. que se configura automáticamente con un número aleatorio, el número de la Mac de la computadora. Muy bien, muy bien. Se autoconfigura, sí, se autoconfigura, pero hay algo que es fijo ahí. ¿Cuál es la parte que es fija? En bits, quiero saber. A los primeros 24 bits. ¿24? No, 64, ¿no son? 64, muy bien. Los primeros, en realidad son los primeros 64, ¿sí? Y hay una cierta cantidad que son los primeros pocos bits que identifican el FE8, ¿sí? Que son los necesarios, pero en realidad los primeros 64 identifican a la red, ¿sí? Entonces, es correcto. Acá normalmente se usa 50-50, es 64 para red, 64 para parte de host. Si ustedes sacan el cálculo de la cantidad que tienen, bueno, es muy grande, y son muchísimas. Bien, entonces, los dos puntos, ¿qué significaba? Vamos repasando. También lo vieron eso. ¿Puede ser? Había una secuencia de ceros. Bien, perfecto. Es cuando tengo cuartetos, porque estos son cuartetos de hexadecimales, ¿sí? Entonces, cuando tengo cuartetos de 0, yo puedo resumir esos cuartetos de 0, si están contiguos, poniendo 2 puntos, y eso significa que todos los cuartetos que faltan ahí, que en realidad tiene que tener 8 cuartetos, ¿sí? Esa es una dirección hiperversión 6, consta de 8 cuartetos hexadecimales. Me están faltando en este caso 3. Bueno, los 3 cuartetos que me faltan significa que van entre F80 y 6421 para el caso de esta dirección, ¿sí? Bueno, esta dirección tiene un ámbito particular y se llama de enlace local. Este es de enlace local, no de interfaz local, porque existen otras que se llaman de interfaces local. Bueno, en este caso es justamente la link local, ¿sí? La dirección local. Esta dirección de enlace local fue autoconfigurada por el sistema operativo y existen diferentes formas que tienen los sistemas operativos, mecanismos, mejor dicho, para asignar lo que es la dirección de host. ¿Qué es la dirección de host? Es lo que está después de los 64 bits en este caso, porque este último número me está indicando el prefijo. Acá no existe más la máscara de su red, como veíamos anteriormente, el 255, 55, 55. No, acá no hay nada de eso. Acá lo que se usan son bits, y se indican cuántos son los bits que identifican a la parte de red. Por eso se pone /64, ¿sí? Esa es justamente la longitud de prefijo. Esa longitud de prefijo me indica que los 64 primeros bits, los cuales van a ser los 4 primeros cuartetos, ¿sí? Los 4 primeros cuartetos. Tengan en cuenta que cada número hexadecimal es representado por 4 bits,
¿sí? Entonces ahí están los 64 bits, son el FE80 más todos los ceros que faltarían, ¿sí? Bien, este número sí es un número que puede salir de distintas maneras. Es un número que puede salir ya sea por un mecanismo que se basa en la dirección MAC o por un mecanismo aleatorio, ¿sí? Esto depende, van a notar que en otro sistema operativo no utiliza este mecanismo o utiliza otro. En este caso, Debian utiliza el mecanismo utilizando la dirección MAC. Fíjense que está, ¿sí? De alguna forma tenemos, es parte de la dirección MAC, ¿sí? Fíjense que acá está los primeros 6, pero que en realidad cambia el segundo. ¿Cómo se llamaba el mecanismo que utiliza la dirección MAC? Sí, lo vieron, porque lo estoy viendo en lo que les dio Cecilia. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? EUI64, ¿puede ser? Bueno, no importa. Si no se acuerdan, no importa, y si no lo vieron, ya lo van a ver seguro. Bueno, los primeros 6 números hexadecimales corresponden a estos 6 primeros números. Pero si se fijan, el segundo no es el mismo. No es el mismo porque este mecanismo lo que hace es invertir uno de esos bits. Invierte uno de esos bits y al invertirlo cambia el segundo número, ¿sí? Y después tengo al finalizar, ¿sí? Tengo 6 números más. Tengo estos 6 números que son los 6 números que corresponden. Y en el medio, bueno, va un valor que lo determina el mismo sistema. Bueno, de este modo, perdón, que es FFFE, ¿sí? Ese es el valor que va ahí. Esto es un mecanismo particular. Existen otros que aleatorios, o sea, no importa, ese es el número de host. Lo que interesa es eso. Pero bueno, puedo saber si el mecanismo que se usó fue el EUI64, porque al conocer la dirección MAC me puedo dar cuenta que la dirección MAC está metida dentro de la parte de host, ¿sí? ¿Qué sucede? Que al poner la dirección MAC aquí adentro, y bueno, prácticamente estamos asegurando que la IP no va a ser repetida, porque no hay placa de red que tenga dirección MAC duplicada, ¿sí? Que yo la pueda alterar en memoria es otra cosa, pero no debería suceder esta situación, ¿sí? Bien, fíjense en este caso cómo es la dirección esta, 2.2.1/128. Esa me está diciendo que los 128 bits pertenecen a la parte de red, o sea que prácticamente es una dirección de red. En realidad no es una dirección de red, es una dirección única, ¿sí? Esa es una dirección única, y esa dirección única, en este caso, representa la dirección de loopback en IP versión 6, ¿sí? Esa es la dirección de loopback en IP versión 6. Bueno, esto es un poquito como para que ustedes tengan idea qué es lo que hicimos cuando levantamos simplemente el modproc, que fue habilitar la placa, habilitamos la interfaz, eso empezó a trabajar en forma automática. Fíjense que ya tenemos una dirección IP, no hizo falta hacer absolutamente nada, y esto no es porque tengamos DHCP, cuidado, porque esto es autoconfiguración, ¿sí? Él se autoconfiguró. ¿Y cuántas IP puedo tener? ¿Cuántas IP versiones 6 puedo tener? 3. 3. Leandro me dice 3. Mínimo 2. Mínimo 2. Bien, bueno, yo diría que no pondría ni máximos ni mínimos, pero podemos tener las que necesitemos. Las direcciones que querramos le podemos poner, ¿sí? Le podemos poner una link local, le podemos poner 3 globales, ¿por qué no? Tener varias direcciones IP, ¿sí? Podemos tener las que querramos, ¿sí? Claro, por ejemplo, ahí me dicen la link local y la de loopback no son las mínimas, pero bueno, sí, son las mínimas, digamos, que se autoconfiguran, porque siempre la link local siempre la vas a tener, ¿sí? Perdón, la de loopback. La link local es negociable porque hasta podrías también deshabilitarlo, podrías borrarlo, podrías hacer un montón de cosas. Pero está bien, digamos, o sea, lo que yo quería simplemente es que ustedes logren entender esto. Y díganme, en IPv4, hago esta comparativa y después digo por qué pregunté eso. En IPv4, ¿cuántas IP puede tener una máquina? ¿Cuántas IPv4 puede tener una máquina? Una, profe. Una sola. Una. Bueno, una sola, pero si ustedes me ponen el concepto de la IP de loopback, entonces estaríamos hablando de que puede tener 2, porque también está la de loopback, ¿se entiende? La de loopback es simplemente por una prueba interna, entonces normalmente decimos las IP que no son de loopback, las que no hablamos, ¿sí? Entonces, IPv4 podemos tener una, sin embargo en IP versión 6 podemos tener
la cantidad que haga falta, ¿sí? No hay prácticamente limitación en eso. Obviamente que cuantas más IP pongo, más atención tiene que poner esa placa a las distintas servicios. Ustedes tengan en cuenta que tengan, no sé, distintas páginas web en un servidor, y cada una de ellas asociadas a un IP diferente, cuestiones, no sé, de X motivos, y que tengan que trabajarlo de ese modo, ¿no? Entonces, la interfaz es la misma, y está recibiendo peticiones por todos lados, entonces lo más seguro es que sobrecarguemos ese equipo, ¿no? Bueno, en el caso de IPv4, eso se soluciona con otras cosas, ¿no? Se soluciona con las cabeceras de HTML, bueno, un montón de otras cosas se pueden resolver, y no con direcciones IP, normalmente. Bueno, perfecto. Entonces, acá tenemos una dirección IP de link local. Bien. ¿Qué es lo que nos va diciendo el práctico? Bueno, que levantemos obviamente las interfaces de cada uno de los equipos, ¿sí? Porque si vamos probando en cada uno de ellos, si van viendo, ifconfig, no tenemos en ninguna levantadas las interfaces. Entonces la idea es justamente que ustedes vayan levantando cada una de ellas, y obviamente que en algún momento habiliten el IPv 6 para que tengamos arriba el módulo completo de IPv6, ¿sí? En el caso de la PC2, en el caso de la PC1, ¿sí? Y así vamos levantando en cada uno. Bueno, si vamos viendo, podemos ir corroborando que, ipconfig, IP, ifconfig, podemos ir viendo que se fue asignando la dirección local en cada uno de los dispositivos, que le fuimos levantando el módulo de IPv 6, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos arriba en los distintos equipos, ¿sí? Podemos hacer algunas configuraciones, y en este caso, ¿cuál levante? Yo levanté el básico, sí. Podemos hacer algunos ping, por ejemplo, entre los distintos equipos, y verificar qué es lo que sucede, pero le hice levantar el básico, perdón, no era era el básico 2. Es el básico 2. A ver, ¿ustedes tienen también solamente estos 6 pasos? Indíquenme si es eso lo que tienen en la tarea. Sí, solamente esos pasos, profe. Sí, no sé, lo dejamos y en realidad era el básico 2. Bueno, no importa, vamos a seguir sobre Después ustedes hacen el otro práctico, no hay problema. Una lástima porque en realidad quería probarlo sobre el básico 2, y bueno, hasta que lo bajemos, lo levantemos todo de vuelta, va a llevar su tiempo y no tiene sentido ahora. La idea es la siguiente, ¿sí? Una vez que levantaron el mod pro, ¿sí? Con lo que se van a encontrar, yo se los explico y después ustedes aplican todo en el práctico siguiente, ¿sí? La idea es cómo puedo yo, teniendo estas direcciones ya configuradas, establecer un ping para ver si me puedo comunicar, si ya tienen IP, ya tienen nombre y apellido cada una de las máquinas. Entonces yo quiero establecer una comunicación entre ellas. Entonces, bueno, la lógica sería, ¿sí? Que usemos el comando ping. Pero el comando ping tiene una característica, que el comando ping, así como suena en el caso de Linux, el ping es solamente para IPv4. Entonces, usamos el comando ping 6. El comando ping 6 es el mismo comando que el ping, pero está adaptado para versión 6, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un ping de la PC1, vamos a suponer al servidor, ¿sí? De la PC1 al servidor. Bueno, lo primero que hago, obviamente, acá viene el gran problema de IPv 6, ¿no? ¿Cómo hacemos para acordarnos semejante dirección IP? Es prácticamente imposible. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos al servidor, ¿sí? Vamos a copiarla. ¿Cómo la copiamos? Solamente pintándolo. Con eso ya copiamos al portapapeles necesario, ¿sí? Y una vez que lo hayamos copiado, lo que hacemos es ir a la PC1, voy a hacer un clear acá, voy a hacer un ping 6, y voy a poner la dirección IP del servidor. Voy a presionar Enter, y fíjense lo que me dice, que es inválido el argumento. Es inválido el argumento. ¿Por qué es inválido el argumento? Porque en realidad el hecho de que sea una dirección local está pensada para que solamente pueda salir por la interfaz que le corresponde. Entonces, la única manera que yo pueda
mandar un paquete por a un equipo que es una dirección de enlace local, es identificándole en el comando por qué interfaz necesito que salga. ¿Por qué interfaz necesito que salga? En este caso, ¿cómo lo hacemos? Ponemos pin 6, le ponemos -i, y luego le ponemos la interfaz por la que tiene que salir. De esa manera le estamos diciendo que queremos hacer un ping a esa dirección IP, pero a través de la ETH0. Le indicamos por qué interfaz. Y ahí sí, nuestro paquete va a salir sin problema, ¿sí? Ese paquete sale, llega, y como hace Linux, esto lo hace en forma indeterminada, que significa que no va a cortar hasta que presionemos control C, ¿sí? Va a seguir tirando paquete y paquete y paquete permanentemente. Entonces, el comando para poder establecer un contacto con un equipo a través de las direcciones de enlace local requieren en el comando que pongamos la interfaz. Lo mismo va a pasar en un Windows. Lo mismo va a pasar en un Windows. Si ustedes se fijan, en un Windows, yo, bueno, ahora no tengo las IP de los otros equipos, pero vamos a suponer en este caso, ¿sí? Fíjense esa dirección IP. Esa dirección IP que ustedes están viendo ahí, de Windows, lo que tiene es el FE80, luego la dirección asignada, ¿sí? Y luego tiene un porcentaje 9. Este porcentaje 9 es la interfaz. Así identifica las interfaces Windows. Esa es la interfaz 9. Fíjense que más abajo tengo otra, que es el porcentaje 15, y así, ¿no? El porcentaje 12. Entonces tengo distintas interfaces. Bien, si yo quiero mandar un paquete a una FE80 y necesito que sea en esta red, ¿sí? Entonces le tengo que indicar esto al último. Entonces van a hacer un ping poniendo la dirección IP versión 6% y el número de la interfaz. Recién ahí va a poder salir ese paquete en un Windows, porque requiere justamente indicar la interfaz. Eso es para el caso de las link local, ¿sí? De las link local es necesario que nosotros identifiquemos justamente cuál es la interfaz para que pueda salir el paquete, ¿sí? Bien, si ustedes recuerdan, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando uno hacía un ping en IPv4, decíamos que antes de que salga el primer paquete, ¿qué tenía que pasar? A ver quién se acuerda. Antes de que salga el primer paquete, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué me podrían decir de eso? Cuando se tiene que armar el paquete, dijimos que un paquete se arma primero en la capa 1, después en la capa 2, después en la capa 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Capa 1, capa 2, capa 3. ¿Sí? O sea, yo vengo con los datos y pongo capa 3, pongo las IP y después le tengo que meter una capa 2. Sí, Micaela, ¿qué ibas a...? No, usted preguntó, sí, dije sí. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Se escucha muy bajito. Te preguntó si se entendía, dije sí. Ah, bien, bien, bien. Ok. Entonces, cuando uno trae el dato y lo mete en el paquete, uno le tiene que indicar cuál es la IP origen y la IP de destino. Y cuando lo pone en la capa de enlace, le tiene que indicar cuál es la MAC origen y cuál es la MAC destino. Entonces, lo que ocurría cuando uno tenía que cuando uno tenía que establecer una comunicación en IPv4 entre dos dispositivos, era que yo tenía que, antes de poder mandar ese paquete, conocer la dirección MAC. Conocer la dirección MAC del destino. Entonces, antes de eso ocurría justamente un paquete que se llama de tipo ARP, que iba, buscaba cuál era la dirección MAC, y recién ahí podíamos estar enviando el paquetito. Después podíamos probar, había un comando que es ARP, que permite ver las direcciones MAC y demás. Bueno, en este caso, si yo hago la prueba de ver cuál es la dirección MAC que le corresponde a la IP del servidor, a la IP versión 6 del servidor, si hago una RP-N, que en realidad la que me mostraría, no me muestra nada. A ver, y yo les pregunto, según lo que hayan visto, a ver si lo vieron y lo terminaron de cerrar en el teórico. ¿Por qué no me muestra la dirección MAC? ¿Por qué no me registró la dirección MAC de la IP de destino? ¿O por qué les parecería? A ver. ¿Cuál puede ser la causa? Estamos en IP versión 6. Bueno, por lo visto no lo deben haber visto. Bien, entonces, en IP versión 6,
una de las ventajas es que ya no nos hace falta saber la dirección MAC del destino. Entonces, nos evitamos ese tema de tener que salir a buscar cuál es la dirección MAC del destino. IPv 6 ya no requiere para la conformación de la comunicación esa dirección MAC. Entonces, por lo tanto, no tenemos que estar registrando la dirección MAC del destino, ¿sí? Directamente con esto ya podemos comunicarnos directamente, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas, porque obviamente esos paquetes generaban cierto ruido en la red cada vez que se mandan, porque se mandan para averiguar, che, a ver, ¿quién tiene esta dirección IPv4? Entonces, solamente contestaba el equipo que tenía el IPv4. En IPv 6 eso no está. Entonces, no tenemos esa asociación de la dirección IPv 6 con la dirección MAC. No tenemos esa asociación en el caso de IPv 6. Bien, ahora, ¿cómo hago si yo quisiera configurar, ¿sí? Que eso sí, creo que lo tienen acá, si mal no recuerdo lo habíamos puesto, acá está. ¿Cómo hago si yo quiero configurar una dirección IP, por ejemplo, de ámbito global, ¿sí? De ámbito global, lo han estado viendo y han visto que está asociado a los primeros bits que utilizan, que es justamente 010, donde estamos arrancando con eso. Hoy por hoy se están utilizando solamente un rango de direcciones, que es prácticamente las que empiezan con 2, ¿sí? Porque con eso alcanza para abastecer, bueno, casi la mitad del mundo. Entonces, tenemos muchas direcciones todavía globales para ir asignando, pero se empieza con una en particular y con eso se va a ir avanzando seguramente en el tiempo a medida que se vayan asignando. ¿Cómo se configura? Bueno, las direcciones IP versiones 4 se pone ifconfig ETH0, supongamos que quiero poner una dirección IP, estoy en la PC1 y quiero poner una IP versión 4, era ifconfig ETH0, luego venía la dirección IP y luego va el comando netmask, ¿sí? Esa es la manera en que configuramos una dirección IP versión 4, ¿sí? Netmask y acaba la máscara, ¿no? 255.0, ¿sí? Entonces, de esa manera, por ejemplo, le hemos configurado al ETH0 una dirección IPv4, ¿sí? La hemos hecho en forma manual, pero no persistente. La hemos hecho en forma manual, pero no persistente. ¿Qué significa hacer una configuración en forma manual y que no sea persistente? Significa que si yo reinicio este equipo, esa dirección IP se pierde, porque solamente está configurada en memoria. ¿Está bien? O sea, para Linux recuerden que todo es archivo, ¿no? Pero no fue grabado en forma persistente para que cuando reinicie el equipo asuma esa dirección IP, ¿sí? Entonces, ese IP se va a perder al reiniciar el equipo. Ahora, en un rato vamos a ver cómo podríamos hacer para que esto quede de un modo más estable y persistente en el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, con eso configuramos, ¿sí? Este comando es el que sirve para configurar la dirección IPv4. Fíjense que el del IPv6 es prácticamente lo mismo. Ifconfig, ETH0, porque le tengo que indicar qué interfaz le quiero configurar, y acá sí le tengo que agregar el comando especial diciéndole inet6 add. ¿Por qué le ponemos inet6 add? Primero porque le estamos diciendo que es una dirección IP de versión 6, y segundo, el add es porque vamos a agregar una dirección IP versión 6. Como podemos tener muchas, podemos agregar una y después podemos agregar otra y después podemos agregar las que queramos, ¿sí? Y si yo pongo el comando así, vamos a suponer, en este caso, bueno, esto estaba pensado para hacer trabajos prácticos en las máquinas del laboratorio, pero acá lo podemos hacer tranquilamente, pueden poner 2000, por ejemplo, 2 puntos, ¿sí? Esta va a ser la red mía, AAA, 2000 AAA, 2 puntos, 2 puntos, y acá poníamos un número cualquiera, ¿sí? Bueno, en este caso 200/64. Con eso hemos configurado una IP global para nuestro dispositivo. Entonces, si hacemos nuevamente el ifconfig, fíjense que siempre después que hago algo, me voy y verifico. Es lo mismo que hacen ustedes cuando programan. Programan y ejecutan, programan y ejecutan. Bueno, no es lo mejor hacer las pruebas de error, pero por ahí nos puede servir para certificar que lo que estamos haciendo está correcto, ¿sí? Entonces, con esto verificamos y vemos que ya me tomó que es una dirección global y ya tiene mi equipo una dirección global. Yo ya tengo una dirección global. Sí, Felipe. Una pregunta más bien teórica. Todavía no me queda claro cuál es la utilidad del prefijo. Si es para identificar que es una
qué es una red, para identificar que esos bits no cambian. Eso no me queda muy claro. Bueno, las dos cosas que dijiste son correctas. El prefijo es lo mismo que la máscara de subred en IPv4. En IPv4 también usabas prefijo, ¿no? Acordate Sí. que en IPv4 vos podías poner, es más, Linux te permite también hacer algo así. ¿Sí? Ahí yo puse el prefijo y le dije /28. ¿Qué significa ese /28? Bueno, si yo veo el listconfig, te va a mostrar la máscara, ¿sí? Con el /28, ¿sí? ¿Qué significa el /28 o el /64? Ya sea en IPv4 o en IPv6. Significa que los bits que están en esa misma posición en la dirección IP pertenecen a la porción de red. Eso significa cada uno de la máscara, ¿sí? Cada uno del prefijo significa eso. Los 64 primeros bits de la dirección IP tuya pertenecen a la parte de red. Y no es que son fijos, es que si vos querés comunicar equipos en esa red, ningún equipo de esa red debería cambiar el prefijo, porque si llega a cambiar el prefijo, ya pertenece a una red distinta. Claro, claro. ¿Se Sí, entiende? sí, perfecto. Se entiende. Yo pensé que además era para algo más que no estaba entendiendo. Está bien. Gracias. No, es para eso. Hoy por hoy, los ISP, los proveedores, no tienen /64, tienen /48. Entonces, ¿qué tienen? Tienen 12 bits para jugar y entregarles a sus clientes. O sea, en esos 12 bits ellos van entregando a sus clientes y en realidad, hoy por hoy, un proveedor no te va a dar una IP versión 6 fija única. Es más costoso la administración de darte al cliente una sola IP que darle un rango de una red completa, con miles de direcciones IP. Va a convenir a un proveedor dar así. Yo creo que está asociado a eso el tema de que están buscando cómo hacer el negocio, ¿no? O sea, para mí está ahí el gran problema. Pero el prefijo te identifica la porción de red en la dirección IP. ¿Está bien? Claro. Perfecto. Gracias. No, por favor. Entonces, vieron que acá, bueno, esto que hice yo aquí lo permite, lo permite Linux, ¿sí? Permite Linux que uno ponga tranquilamente el prefijo, ¿sí? Que uno ponga un prefijo, como puse acá, el /28, y lo configura igual que si ponen el comando netmask, ¿sí? Bien, en el caso de, como les dije recién, de IPv6, ponemos ifconfig, eth0, le indicamos la inet6, con add le agregamos la dirección y pregunto, a ver, simplemente por razonamiento viendo eso, ¿cómo hago para eliminar, si quiero eliminar esa dirección IPv6? En vez de add, le ponemos del. Muy bien, correcto. Si usamos este mismo comando, pero cambiamos el add por el del, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, le hemos quitado la global que teníamos configurada, ¿sí? Entonces, bueno, esto para que vayan asociando comandos, digamos, que son muy básicos, ¿no? Entonces, ahora vamos a volver a ver, ifconfig, la volví a configurar y me volvió a dar la dirección IP global. Entonces, ya tenemos la dirección IP global en uno de los equipos, ¿sí? En la PC1. Me voy a la PC2, y en la PC2 vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a agarrar esto, ¿sí? Vamos a copiarlo, voy a ir acá, Shift, botón del medio, y lo copio, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiarle que sea la 200, no, le vamos a poner un número, algo así como la 100, ¿sí? Para simplemente cambiar. Pero lo dejo en la misma red. ¿La misma red cuál es? Que los 64 primeros bits sean iguales, ¿sí? Porque esto me está indicando la porción de red. Entonces, el 2000 y todas las A tienen que quedar iguales. Y todos los ceros que faltan para completar los 64 bits. 64 bits se completan con 4 cuartetos de hexadecimales, ¿sí? Recuerden que eso, con 4 cuartetos de hexadecimales, perdón. Entonces, con esto le damos Enter, configuramos y ya tenemos en nuestro equipo PC2 esta dirección IP. A ver, probemos ahora qué pasa si hago un ping 6 a esta dirección, a la dirección IP que era la, vamos a poner así, pero le vamos a poner la 200, ¿sí? Le ponemos así, perdón. Fíjense que en la global, hubo una diferencia con la de enlace local, que es que no hace falta identificar la interfaz, ¿sí? Así funciona el comando. El comando requiere justamente que para que pueda salir una dirección de tipo local, le identifiques cuál es la interfaz. Pero en este caso, para la dirección
de globales no es necesario, solamente poniendo ping 6 y el número es suficiente para que esto pueda hacer la comunicación sin ningún inconveniente entre los dos equipos que están configurados con la versión 6. ¿Bien? Bueno, todo esto bonito, hermoso y genial, ¿sí? El problema que tenemos con esto es lo siguiente. Si yo estoy parado en la PC1, vuelvo a mostrar, hago un ifconfig, ¿sí? Y que tengo un IP versión 4, tengo un IP versión 6, está genial. Ahora, si yo esto agarro y le hago un reboot, ¿sí? Reinicio esa PC, la PC1 en este caso, vamos a ver que cuando vuelva a levantar el equipo, el inconveniente que tengo es que todo lo que configuré se perdió. Esto Linux, justamente porque trabaja todo con archivos temporales y en memoria, y cuando uno cierra la sesión, todo esto se termina, cuando uno en realidad apaga el equipo, todo esto se termina perdiendo, ¿sí? Se termina perdiendo toda esa configuración que tenemos. Entonces, veamos si es cierto. Acá vamos a hacer nuevamente un ifconfig, y vean que ya no tengo ni habilitada la ETH0, ¿sí? Es más, si hago un ifconfig -a para que me muestre todas las que tengo, no está configurada la ETH0 tampoco. Bueno, entonces, no tengo eso, tampoco tengo IP versión 6, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ETH0 up. Con esto lo que voy a hacer es, nuevamente levanto la interfaz, voy a levantar nuevamente el módulo de IP versión 6, y con eso ya tenemos nuevamente la interfaz configurada. Bien, ahora, ¿cómo configuro en forma persistente? Para poder configurar en forma persistente, lo que hacemos es, tenemos que editar un archivo particular. ¿Cuál es el archivo particular que tenemos que editar? Es un archivo que se encuentra en el /etcétera, ¿sí? El /etcétera, un segundo, acá vamos poniendo /etcétera, /network, /interfaces. Todo este archivo que está acá, está también descrito en el manual del RBL que ustedes tienen publicado en la página del simulador, que lo tienen en la UV, ¿sí? En el aula virtual, y ahí tienen también esto, cómo hacer persistentes los archivos en Linux, ¿no? Entonces, recuerden que Linux, como utiliza todo como archivo, siempre tenemos que configurar, ¿sí? Los archivos. En realidad, Windows hace lo mismo. Lo que pasa es que en Windows lo que más se utiliza es siempre interfaces gráficas, donde uno pone los datos y lo que termina haciendo guardando. Por ejemplo, este programa que hemos hecho en el laboratorio, este dibujito, lo que hace en realidad, cuando ustedes lo van armando, es generar un archivo. Y ese archivo es el archivo que tiene que tomar, que es la fuente que necesita para saber que tiene tales interfaces y hace todas las configuraciones necesarias. Pero es un archivo, en realidad, que tiene guardado encima texto. Lo hemos hecho todo con texto, porque se puede ver. Uno puede manipular el archivo directamente y alterar justamente lo que hace este gráfico en particular. Así que, digamos, en su mayoría está todo grabado en archivo. Entonces, ese archivo, ¿sí? En este caso no tiene nada, ¿sí? Está prácticamente vacío, y lo que podemos hacer acá es justamente indicarle a nuestro archivito cuáles son los valores a ir levantando, ¿sí? Yo ahora les quiero mostrar, porque me interesa que sepan dónde está. Denme un segundo, porque de ahí van a tener que irlo estudiando, o irlo trabajando. A ver, 4.1 práctico, acá está. No, perdón, lo habíamos puesto en la parte principal de redes, acá, biblioteca. Acá. Simulador de redes. Y acá tenemos un manualcito que por aquí estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está más arriba? ¿Está más arriba? Acá está. Acá está, el manual, acá está. Acá está. También tienen un videíto que se les hizo para las grabaciones persistentes. Y en este documento tienen por allí el procedimiento. Acá está, creo que es el último, que lo hemos agregado. Denme un segundo que lo encontremos. Acá está. Procedimiento para grabar las configuraciones persistentes. Esto lo que indica es cómo grabar, ¿sí? Configuraciones. Lo primero que hay que hacer, fíjense, es modificar los archivos. Después les indica cómo grabar en el RBL. O sea, cómo grabar en la aplicación o el simulador, de tal forma que ustedes después puedan levantar la configuración. Acá lo que vamos a hacer es simplemente, mientras estamos trabajando en la topología, cómo hacer persistente la configuración. Pero si yo después quiero
volver a levantar este práctico, ¿sí? Y ver lo que yo estuve trabajando anteriormente, bueno, tendrían que seguir este procedimiento. Yo ahora no les voy a enseñar cómo grabar, lo que les voy a enseñar es esto, ¿sí? Cómo hacer esta configuración para que ustedes puedan hacerlo persistente y que veamos ahora justamente en este práctico. Lo vamos a ver en dos versiones, en IPv4 y en IPv6. Bien, se pone auto, ¿sí? Uy, no sé dónde estoy escribiendo. Se pone auto ETH0, ¿sí? Que se autoconfigure el ETH0. Luego le decimos sobre qué interfaz se va a hacer. Es eFace. Así es la sintaxis, ¿sí? Recuerden que tienen que respetar la sintaxis, y no solamente respetar la sintaxis, porque si alguna letra ponen mal o algo está mal puesto, no va a levantar esa configuración, ¿sí? Con esto ponemos eFace, le ponemos ETH0 y le decimos inet. Si le decimos inet, estamos hablando de IP versión 4. Y luego le ponemos static, porque queremos una configuración estática manual, ¿sí? Que es una dirección IP. Acá se hace una indentación, se hace justamente una tabulación, ¿sí? Como lo suelen hacer en los if y demás cuando están programando. Y acá ponemos, la primera palabra reservada es address. ¿Qué representa el address? Es la dirección IP que le queremos poner, ¿sí? Por ejemplo, 100, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Auto ETH0, que se autoconfigure cuando arranque la ETH0 en esta interfaz en forma estática, un IPv4, le digo cuál es la dirección IP, luego le puedo dar el siguiente dato, al menos el mínimo dato que le tengo que dar es la dirección de la máscara de subred, 255.255.255.0, ahí tengo Ahí la escribí máscara. otra cosa, Fabián. ¿Cómo? No puso la máscara. Ahí no puso la máscara. Perdón, puse network, gracias. Eso por... ahí está. Gracias, Leitón. Netmask, ¿sí? Netmask, ponemos la máscara, y si ponemos, bueno, en realidad si ponemos network, ¿sí? Le podemos poner network, a pesar de que lo va a hacer solo, ¿sí? Y le decimos cuál es la red, 192.168.1.0, ¿sí? No es necesario. En el manual van a ver eso, van a ver la dirección de broadcast, van a ver el gateway, pueden poner un montón de datos acá, ¿sí? Que son todos los datos que uno puede configurar en una interfaz. A mí el que me interesa por ahora son estos dos, ¿sí? Y con esos dos estamos. ¿Y cómo configuro una interfaz con IP versión 6? De la misma manera, auto, ETH0, y le ponemos acá, eFace, ETH0, y le ponemos inet6, static, y luego lo mismo. Le ponemos address, y denme un segundo denme un segundito, por favor, que ahí me están... Denme un segundo. Bueno, chicos, ¿alguna duda tienen sobre lo que plantea el profe? Algo ya habíamos practicado en la clase que él no pudo estar, pero bueno, ahora sería aplicado a IPv 6, que en cierto modo es muy parecido, tiene sus cambios, ¿no? Sus características propias, pero en definitiva la forma de configurar los equipos es muy similar, ¿no? Sí, se entiende, profe. Hola, perdón, justo tuve un problemita acá en casa, discúlpenme. ¿Dónde estábamos? Te estaba poniendo la dirección de la... estamos con la... Sí, versión 6. Bueno, supongamos, la dirección era la 2000, si mal no recuerdo, y era todos A, 2 puntos, y era 200. Le habíamos puesto la PC1, sí, le habíamos puesto la 200. Bien, ¿y la netmask cómo será? A ver, ¿qué pongo en netmask? De una versión 6. No tiene máscara la 6. ¿Cómo? Perdón. No tiene máscara el IP6. Bueno, no tiene máscara, porque no lo vas a poner de esa forma, pero sí tenés lo que representa la máscara. Acordate que la máscara no es solamente poner el número decimal, sino es el prefijo.
El prefijo es lo que se considera la máscara, ¿sí? No más que, a ver, ¿a qué estaba haciendo referencia? A que el archivo es un archivo genérico, ¿sí? Y obviamente utiliza el mismo comando. Utiliza el comando netmask para identificar, en este caso, lo que sería la longitud de prefijo. Entonces acá lo que ponemos es netmask 64, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Acá, a diferencia de lo anterior, ¿qué es lo que hace? Como interpreta que es hiperversión 6, sabe que lo que está esperando ahí es la cantidad de bits que corresponden a la parte de red. ¿Está bien? Como para que lo vayan relacionando, ¿sí? Esto les va a pasar por ahí, digamos. Obviamente que la mejor ayuda que van a tener sobre estas cosas es ir al MAN, al manual de Linux, ver el comando y ver cómo se establece la configuración de este archivo. Pero bueno, acá con esto estaríamos tranquilamente configurando el archivo con hiperversión 6. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Esto lo que nos va a permitir es que nuestro equipo, cuando reinicie, tome esas direcciones IP y no tenga que estar volviéndolas a configurar manualmente como hacíamos anteriormente, ¿sí? Bien, ¿cómo se graba? Para grabar, el MSEdit es una herramienta de edición de texto, es una aplicación, y para grabar es, lo que ustedes ven acá, cada una de estas 1, 2, 3, son las teclas de función, las teclas F1, F2, F3 que tienen arriba en el teclado. Entonces, si presionan F2, ¿sí? Lo que hace es confirmar si quieren grabar, presionan Enter y ahí grabaron. Y obviamente que acá tienen un F10 para salir. Si el F10 no le sale, porque por ejemplo el F10, fíjense, me fue directamente a archivo. Entonces, para salir del MSEdit, utilizan 2 veces escape. Esto también está especificado en el manual del RBL, ¿sí? Si presionan 2 veces escape, salen del MSEdit, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué? Porque justamente el F10 lo está tomando la máquina local, no me lo puede tomar, en este caso, la máquina virtual. No me lo puede tomar la aplicación, ¿sí? No me lo toma la consola de la aplicación. Entonces, ahora si yo hago un ifconfig, fíjense, pero no tengo configuradas las IP, porque en realidad lo único que hicimos fue configurar un archivo. Todo lo que hicimos fue configurar un archivo. Si yo quiero que me asuma ya las configuraciones que yo acabo de hacer, tengo un comando que se llama ifup. Ifup lo que hace es levantar, ¿sí? Esa interfaz tomando los datos que están en ese archivo, ¿sí? Ifup eth0, y lo que hace es tomar los datos que tenía el archivo que acabamos de configurar. Si yo hago ahora un ifconfig, fíjense que ahora aparecen las direcciones que teníamos recién, ¿sí? Entonces, voy de vuelta. Si hay un ifup, hay un if, ¿cuánto? Down. Muy bien, perfecto. También existe el ifdown, ¿sí? Donde podemos dar de baja esa interfaz para que no tome más los datos que estamos asumiendo. Entonces, con ifup eth0 lo que hizo fue buscó el archivo de configuración, trajo los datos y los configuró. Entonces, no hace falta que me ponga a hacer los ifconfig, ya tomo todos los datos que tenía. Si tengo 10 placas y tengo en el archivo esas 10 placas, va a configurar eso. Lo bueno de esto es que si yo ahora hago un reboot de ese equipo, vamos a ver, la PC1, se supone que lo que acabo de hacer es convertir a la configuración de la PC1 en forma persistente. Persistente hasta que apague el simulador. Cuando apague el simulador se me borra todo esto, ¿no? O sea, se pierde todo lo que estamos haciendo. Porque si yo quiero grabar la práctica en forma persistente, el procedimiento ya requiere de otras actividades más que hay que hacer, de otros pasos más que hay que hacer. Acá es mientras yo estoy trabajando, ¿sí? Fíjense que ahí está configurando la network, ¿sí? Interface, y ahí ya supuestamente lo ha configurado. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto, yo ahora debería poner un ifconfig y debería aparecer todo como estaba antes de que lo reinicie. Y ahí tenemos la dirección IP, versión 6, y la dirección IP versión 4. Lo que hicimos fue una configuración, a ver si se escucha, me está diciendo que la red está inestable, pero si me están escuchando, la dirección, lo que hicimos fue convertir una configuración que era no persistente en algo persistente mientras yo estoy trabajando, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar las configuraciones persistentes? Para poder posteriormente grabar el práctico y poderlo continuar en otro momento. O por ejemplo, para que yo les dé algo y les diga, bueno, miren, ustedes tienen que hacer tal actividad y cuando terminan me tienen que mandar los archivos que generaron. Esos archivos yo los puedo levantar y puedo ejecutar y puedo ver lo que ustedes configuraron. Prácticamente es lo mismo que hacen con los lenguajes de programación, ¿sí? Se programan y lo que hacen es generan el código para después poderlo continuar. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Nomás que acá estamos hablando de un Linux real. Entonces,
es mucho más complejo el problema que tenemos y por eso siempre estamos pidiendo a alguien que nos venga a dar una mano también con la parte de programación, porque mientras nosotros trabajamos en la parte del backend, necesitamos gente que nos ayude mucho sobre la parte de las interfaces, ¿sí? De la parte de cosas que le queremos agregar, de funcionalidades que le queremos agregar a esta herramienta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nuevamente? ¿Sí? Para recordar, lo que hicimos fue modificar, ¿sí? Un archivo que es el /etcétera, /network, /interface, ¿sí? Es más, si quieren recordar cosas de Linux, ls, y pueden ver ese archivo, y si ponen un ls del /network, recuerden, van a ver todo lo que tiene ese archivo, ese directorio. Ahí vemos todos los archivos que están en ese directorio. Bueno, a nosotros nos interesa el que dice interfaces, ¿sí? Con eso, con esto, vamos acá, vamos a cambiar acá y le vamos a poner el msedit. El msedit es una aplicación que sirve para editar, ¿sí? Y ahí estoy viendo que tengo la configuración de forma persistente. Acá puedo agregar, supónganse que ustedes le agregan a un servidor una placa de red más, porque le pueden, al momento del diseño uno podría agregar una placa de red más, pueden agregar una placa de red más, entonces esa va a ser la ETH1. Entonces acá van a tener que poner también auto ETH1 para que se configure al arrancar el equipo, ¿sí? Esta es la manera en que vamos a estar trabajando en la mayoría de los prácticos, ¿sí? Bueno, el práctico que ustedes tienen que hacer, que es justamente el práctico de básico 2, el que está asociado al PDF, es muy parecido a esto con todos los pasos, son muchos pasos, ¿sí? Y que les va a hacer también la conversión para que se haga persistente. Casi todos los puntos que tienen en el otro práctico los hemos visto ahora, ¿sí? Los hemos visto ahora, entonces van a tener la posibilidad de ir contestando todo lo que sea necesario. Bien, ¿alguna pregunta? Mi gran pregunta es, del otro lado, ¿están intentando de realizar el práctico? Yo no los puedo ver, o sea, una opción sería que todo el mundo comparta su pantalla y empezar a ver si están trabajando o no. Tengan en cuenta que vamos a evaluar sobre esta herramienta también, así que, y esto no es tan sencillo para pasárselo, así que es importante que vayan trabajando sobre la herramienta, ¿sí? A medida que vayamos haciendo esta práctica, pues ahora vamos a comenzar a hacer una serie de prácticos sobre el simulador directamente. ¿Preguntas, dudas, alguna consulta? No, bueno. Bueno, o estamos siendo muy claros últimamente, Leo, bueno, o tenemos unos alumnos excepcionales, eso no me quepa duda, ¿eh? No me quepa duda que tenemos un alumnado excepcional, y creo que viene por ese lado, así que bien por ese lado. Bueno, les queda a ustedes, por favor, la realización del práctico. El práctico es en la plantilla, el que dice, a ver, voy a tener que pararlo para que puedan ver, sí, ahí lo voy a matar al práctico, para que ustedes vean, es práctico básico IP versión 6 y básico 2, que es el que está asociado al PDF que tienen publicado. ¿Sí? Bueno, les doy toda una semana para que lo realicen, háganlo solos, háganlo de forma individual. Si tienen problemas con el RBL, nuevamente, bueno, les pido que por ahí focalicen en Leo, que es el que más está familiarizado con los problemas que suelen surgir. No tengo problema también que me lo manden a mí, o nos mandan a los dos, no hay drama, cualquiera de los dos les va a responder. Pero bueno, les pido por favor que los realicen, ¿sí? Los realicen porque necesito que vayan adquiriendo la habilidad, porque en un parcial necesitamos mayor velocidad, y la velocidad la va a dar si ya saben cuáles son los comandos que tienen que ir ejecutando, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas o dudas, les agradezco mucho, y nos estaremos viendo el martes que viene. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿El parcial era en el otro cuatrimestre o es en este? Mira, el parcial normalmente lo terminamos, ¿cómo es? Coordinando con ustedes, ¿sí? Muy probablemente, digamos, puede ser una opción hacerlo antes, puede ser una opción hacerlo apenas volvemos. Normalmente lo intentamos hacer en el primer cuatrimestre, pero suele ser en las últimas fechas, de acuerdo a la menos complicación que tengan ustedes. Pero es administrable. Leo, ¿cómo lo ves vos eso? Sí, bueno, en el curso de la noche los chicos nos pidieron que se tome el examen antes digamos, de las vacaciones, pero fue
algo, digamos, que lo hablamos y lo decidimos así. No sé Exacto. qué preferencias tienen ustedes, si prefieren que sea antes o después de las vacaciones. Eso, digamos, obviamente, analícenlo y de última lo charlamos la clase que viene. No hay ningún problema. Como les digo, o sea, no hay ninguna intención de complicarle la vida porque nos permite jugar. Digamos, o sea, el tema es sencillo, digamos, a ver, si les tengo que tomar la semana que viene y les voy a tomar hasta lo que hayamos visto hoy, si les tengo que tomar, y así, vamos a ir viendo hasta el tema. Si vemos que algún tema, arrancamos un tema que es muy complejo, bueno, probablemente ese tema no lo metemos, pero vamos a ir trabajando de esa manera, ¿sí? Así que para nuestro caso no es un inconveniente, son ustedes y queremos dejarles la tranquilidad de que ustedes puedan, digamos, teniendo otros parciales, que acomodemos que lo podemos tranquilamente manejar, ¿sí? Como les dije, preferentemente antes siempre del primer cuatrimestre, pero bueno, queda también en ustedes. Analícenlo y lo charlamos la semana que viene, si les parece. Bueno, profe, gracias. No, por Dale, favor, profe. Micaela. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Que tengan hermosa semana y nos estaremos viendo la semana que viene. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. No, profe. Bueno, Fabián, Bueno, Leito, nos estamos viendo entonces. lo estamos viendo. Le Mantenemos voy en a mandar, contacto. le voy a mandar un mail, ¿viste? Por el tema que le escribí el otro día, el viernes. Bueno. Dale, ¿Sí? ningún problema. Sí, ya me quedan menos temas. Estuve armando algo el fin de semana ahí. Ayer estuve dando clases también, así que ya es menos, pero bueno, si me puede dar una mano es lo ideal. Sí, Sé que sí. anda con un quilombazo de cosas, pero Sí, bueno, pero dale. Vos tirame y vemos qué hacemos. De última nos juntamos y te oriento, digamos. Pero avísame así yo me acomodo, porque sí, estamos con algunas cosas, pero no te preocupes. bueno, dale, Fabián. Dale, Abrazo, nos vemos, Leo. Chao, chao. suerte.